Saludos, queridos hermanos. Bienvenidos a Libertad para las Naciones. Damos gracias al apóstol Moisés que nos permite estar compartiendo con ustedes esta clase de discipulado, nuestro tercer episodio, que vamos a empezar a compartir con ustedes. Es un tema muy interesante, es mantenernos firmes en la libertad. Entonces, pues vamos a comenzar. Este es nuestro tema. Confía en la libertad que Cristo ganó por ti. La libertad de las tinieblas no es algo que vas ganando a través de un largo y tedioso proceso. Hemos leído en la Biblia que el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto y estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, en un trayecto que debió haberse tardado solamente 40 días. Y la verdad es que has escuchado que la gente se tarda en el proceso y que es un proceso largo, pero ese proceso en realidad lo hacen largo a través del no creer, del no confiar o del no hacer lo que deben de hacer. Nosotros estamos llamados en todo momento a, a trascender, a seguir avanzando en las cosas que tiene Dios para nosotros, no permanecer estancados. Entonces, de esta manera, nosotros no podemos estar simplemente pues a merced de lo que el viento nos dé. Estamos en santidad, pero somos la nubecita que se lleva el viento, y que si de repente dicen que ahora aquí ya no es la bendición, pues entonces nos movemos del lugar. La verdad es que tenemos que ser firmes. Tenemos que entender que Dios ya nos hizo diferentes y entonces no podemos estar pensando, creyendo que el alcoholismo se nos va a quitar con muchos años y con mucho esfuerzo, creyendo que las adicciones no se van a vencer nunca, que los problemas no se van a acabar, que la depresión no la voy a dejar de sentir. La verdad es que si bien es cierto que algunas personas tardan en descubrir su identidad en Cristo, tú puedes acelerar ese proceso simplemente creyendo y caminando por donde la palabra de Dios te va a indicar. Cristo en la cruz no solamente murió y entregó la parte terrenal, sino regresó a la vida para darte vida a ti, para hacerte entender que sí se puede vencer las obras del enemigo y para ejercitarlo en tu diario vivir. Nos ponen por aquí una cita bíblica que dice: para esto se apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Resulta que antes de que llegara Jesucristo, pareciera que el pueblo de Israel tenía realmente una comunión con Dios, y de repente empezó a hacer lo que bien le parecía, y pues tuvieron que ser exiliados, se fueron a Babilonia, y en propia Jerusalén estaba invadida por los romanos. Entonces parecía que el pueblo no tenía escapatoria, no tenía otro camino, y así te puedes tú sentir que de repente sales de tu encuentro y llegas a tu hogar con las mismas problemáticas como les habíamos comentado, pero la verdad es que tú no eres igual. Tú saliste con una unción, saliste con un propósito, saliste con un deseo nuevo, con un deseo diferente, y ese deseo está bajo la voluntad y el respaldo de Dios, entonces no puedes fallar. Tienes que entender que así como conociste a Dios, yo decía, si voy a gastar mis fuerzas en creer en algo, pues voy a gastar mis fuerzas en creer que existe Dios. Se me hacía un desperdicio de mi tiempo creer en el diablo, creer algo de él, no me interesaba nada. Dije, si voy a creer en algo, voy a creer en Dios y me voy a enfocar en Dios. Pero entre más aprendía de Dios, así va siendo más evidente las obras del diablo, y es ineludible que tienes que prestar atención a que Él existe y que Él realmente te odia, porque Él es maldad pura. Él no necesita un pretexto para odiarte, Él es la maldad pura y te odia por el simple hecho de que tú existes como hijo de Dios. Por ese simple hecho ya, Él ya te constituyó como su enemigo.
Y en el momento en el que tú vas en el caminar y pareciera que no hay problemas, tendríamos que estar pensando si no estamos en el mismo carril que él y yendo hacia su misma dirección. Es probable que cuando no tengamos problemas y dificultades sea por esa razón. Y no quiere decir precisamente que la vida del cristiano tiene que ser siempre en dificultad y siempre en pruebas y siempre en tentaciones. No, no es eso. Lo que pasa es que cuando tú estás tratando de soltar la vieja naturaleza que tienes y se te hace difícil, es precisamente porque no le parece correcto al diablo y él pone tropiezos para ti. Eh, no hay gente que viva sin fe. La verdad es que solamente la fe existe y la fe la puedes tener mal enfocada. Una fe mal enfocada se le llama miedo. Resulta que en la palabra dice que esto a lo que tanto temes te va a sobrevenir. Puede ser que le tengas mucho miedo a las deudas, mucho miedo a la situación económica y estás viviendo en una situación económica apretada porque eso es a lo que le temes, esa es tu fe. Tienes miedo de que te escasee, tienes miedo de que te enfermes, tienes miedo de que te roben y eso hasta la física cuántica ya te lo puede demostrar que atraes lo que piensas. La mentada ley de la atracción es otra manera de llamarle a la fe. Entonces, una fe mal enfocada, como te digo, te genera miedos, miedo a ser abandonado, miedo a ser traicionado, y todo eso te pasa porque estás teniendo fe en eso. Entonces tú debes de canalizar la fe, quitarle ese tilde de miedo a la fe por algo de esperanza, una esperanza que viene y que nace de lo que Dios tiene como propósito para tu vida. Así es como afinas realmente la fe. En la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, o sea, sin creerle a sus promesas, sin creer a lo que Él dice, no le puedes agradar, porque puede ser que tengas fe, como te dije, pero una fe mal enfocada en miedo o una fe mal enfocada en cosas que no van alineadas a la voluntad de Dios, no vas a agradarle a Dios y por lo tanto no va a ejercer en eso que estás creyendo. No podrás ejercer el poder de Dios en su autoridad, porque la autoridad que nos dio Cristo es con fe en lo que Él hace, en lo que Él dice. La estrategia del diablo va a ser siempre sembrarte dudas de si realmente tienes salvación pese a tus errores, si realmente tienes una posición de reino, si realmente eres el sacerdote que Dios quiere para tu casa, para tu hogar, que si realmente eres ese rey del que Él habló, que tú podrías ser. Todo eso te lo va a susurrar el diablo y debes de tener en cuenta que pues Jesús también tuvo tentaciones. Jesús en medio del desierto eh, lo agarró cuando estaba débil en su carne, cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cuando estaba cansado. Y tú debes de tener muy presente que el que tienta, por eso le llaman el tentador, es Satanás. Dios jamás te va a presentar una tentación. Dios lo que hace para llevarte a otro nivel, para hacerte progresar, para hacerte madurar, Él te pone pruebas y las pruebas las tienes que sortear. En su palabra dice que Él no te va a presentar nada que en tu propia fuerza no puedas librar. No dice que te va a poner una prueba en la cual vas a necesitar de su propio poder para librarlo. No, dice que te va a poner una prueba que con tu propia fuerza, con tu propia madurez, con tu propio deseo vas a poder salvaguardar, vas a poder vencer en esa prueba. Pero el diablo sí te pone tentaciones. Algo muy importante, tú recibiste la libertad en ese encuentro y la verdad es que el diablo no puede volver a entrar en ti, no puede volver a tomar posesión de eso que antes consideraba inclusive suyo. Hemos leído en la palabra, ¿se acuerdan que decía que el demonio sale del cuerpo y anda vagando por lugares secos porque no sabe a dónde más ir? Y piensa en ti y piensa que le perteneces y piensa que eres su casa y dice, voy a regresar a mi casa. Y dice que regresa y la encuentra arreglada,
pero también dice que la encuentra vacía. Es eso lo que nosotros debemos de prever, que no la encuentre vacía, que no encuentre la ausencia del Espíritu Santo en ti. Tienes que estarte alimentando de palabra, tienes que estar orando para tener comunión con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en la casa, porque dice entonces la palabra que el demonio no entra, dice que va por otros 7 para que tu estado sea peor. Pero cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a permitir que entre. Entonces nosotros como hijos de Dios podemos ser seducidos, tentados, pero no volvemos a ser poseídos como en una ocasión tal vez pudimos haber sido. Satanás intentó sembrar la duda y la desconfianza en esa relación que tiene Jesús con el Padre y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Es lo mismo que te va a decir a ti. Si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué te está yendo así? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está escaseando el alimento? ¿Por qué no tienes para los pasajes? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes estos problemas? Si eres hijo de Dios, y va a tratar de romper tu relación de paternidad con Dios. Eso es la estrategia del diablo, hacerte sentir menos, hacerte sentir solo, hacerte sentir que no vales, que no importas. Esa ha sido su estrategia por miles de años. La verdad es que en una identidad de padre, una identidad donde sabes que no estás solo, sabes que no tienes orfandad, el diablo no tiene oportunidad. Y lo vimos inclusive en los videos de National Geographic, se los he comentado varias veces. Van a atacar a las gacelas y lo que hacen es apartar a la débil, apartar a la enferma, apartar a la que está en chismes, a la que está en murmuración, a la que está nada más viendo el error en la iglesia. Trata de apartarla y a una vez apartada, se acercan otros y entre todos devoran a la presa. Pero cuando está en la comunidad, cuando está en el conjunto, cuando está como los peces en el cardumen, y confunden a los depredadores. Nosotros, si nos mantenemos en congregación, nos mantenemos en unidad, no podemos ser derribados. En este grupo de posencuentro en el que nos encontramos, les he dicho no solamente como hermanos, sino también como amigos. Estamos para apoyarnos mutuamente y de verdad orando y escuchando también las necesidades de las demás personas, es como tú te vas a dar cuenta que eres útil, que realmente lo que puso Dios en ti, lo puso no solamente para ti mismo, sino para los demás, lo puso para su servicio. Esas tentaciones que nos pueden estar aquejando, se las contamos a un hermano, oye, mira, tengo tentación de fumar, de tomar, de masturbarme, de ver pornografía, y la platicas abiertamente porque estamos precisamente para ser abiertos, no para estarnos juzgando. Y esas tentaciones son las acechanzas que el diablo busca que cometas no solamente para entrar nuevamente a pecado, sino para que rompas tu relación con Dios. Porque una vez que consumes el pecado, en la palabra dice que el pecado te lleva a la muerte. Y no quiere decir que luego te vas a morir. Es probable que no te dé un paro cardíaco, pero lleva a una muerte espiritual, lleva a una muerte en una relación con tu Padre Celestial, porque empiezas a empañarte tanto de pecado que se te hace difícil escuchar la voz de Dios, se te hace difícil escuchar que Dios te está diciendo, te perdono, pero sigue adelante. Se te hace difícil escuchar que Dios te está diciendo, te entiendo, solo no peques más y continúa adelante. Se te hace difícil escuchar todo eso y entonces Satanás te tiene en donde te quería tener, en un lugar donde tienes culpa, donde estás en depresión, donde sientes que no puedes, donde reincidiste. Y cuando yo recién estaba aprendiendo del Evangelio, me decían que tratara de orar mucho a Dios, pero que no orar en el baño, porque descender la presencia de Dios en un lugar eh, tan noble como el baño no era tan correcto. Pero ¿qué crees que me he dado cuenta en este caminar?
que muchas personas ocupan el baño para tener un tiempo a solas y es ahí donde tienen la tentación del no hacer nada, la tentación del volver a fumar, del drogarse, del masturbarse, del ver algo en el celular, justamente ahí en el baño. Entonces yo sí me atrevería a decir que Dios, al estar en todo lugar, yo creo que Él no se va a incomodar de estarte acompañando en el baño para resguardarte de tus propios pensamientos y para que no caigas en esas tentaciones. Es aquí como podemos pasar a este punto que es el de la atracción. Para evitar la atracción, no debes de proveer para los deseos de la carne. Como te decía, puede ser que vayas al baño y abres Instagram y cuando menos te das cuenta ya estás visitando páginas que no debes, ya estás visitando perfiles que no debes y es muy sencillo. Cuando estás en el trabajo, de repente generar amistades que no son necesariamente las mejores y algún amigo dice por ahí, ah, ya me dio sed de la peligrosa y le empiezas a hacer fiesta a esos chistes y en el fondo de tu cabeza, acuérdate que el cerebro no conoce de bromas, el cerebro no es bromista. Y si empieza a escuchar que tú toleras el vicio, que tú toleras la maledicencia, porque te ríes de los albures, te ríes del doble sentido, aplaudes que alguien ya se aventó las micheladas con gomitas y con no sé qué tantas porquerías les ponen ya las bebidas, y eso hace que en tu mente se genere la apertura para el pecado, se genere la aceptación y aquí nos dice la palabra que mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo. Es ahí en donde tú puedes empezar a tener otro miedo más, el miedo de parecer mocho, el miedo de parecer aleluyo, el miedo de parecer a algo diferente al lugar en el que estás. Yo platicaba con un mecánico y le decía que no tenía el por qué ser tan mal hablado porque era una tradición en los talleres mecánicos tapizarlos de mujeres desnudas o de mujeres en bikini y le decía que eso no era tan cómodo para sus clientas, porque hay mujeres que llevan los carros a reparar porque los esposos están trabajando, lo que sea, y le digo, ¿cómo puedes tú recibir a una mujer en donde la estás poniendo simplemente como un objeto? Y accedió a limpiar el taller de esos pósters, de esos cromos, pero seguía hablando a groserías y me decía, es que es bien difícil porque en este medio así habla uno y no es así. Esa es una mentira en tu mente. El medio no te va a definir a ti. El medio arrastra a los que son débiles en la fe, a los que son débiles de carácter. No confundamos el temperamento con el carácter. Hay gente que dice, es que yo soy de carácter fuerte. La gente que es de carácter fuerte es decidida, tiene control y dominio de sus emociones, de sus pensamientos. Esa es una persona de carácter fuerte. Una persona enojona que grita y se pone al tú por tú, ese es un temperamento. Y ni siquiera es un temperamento fuerte. Es un temperamento voluble porque ahorita está gritando y al rato se están riendo y al rato se está peleando otra vez y luego está llorando. Esos son temperamentos. Un carácter fuerte vence. Un carácter fuerte es bueno porque es firme, pero edifica. Entonces, eso de que el medio te va a arrastrar no es así, porque tú estás llamado a ser un transformador de ambientes, a que tú transformes el ambiente en el que te encuentres para bendición. Pero en este momento que nos encontramos en la formación, que nos estamos encontrando en la solidificación, pues no quieras ir de, de, de solecito a las grandes tinieblas todavía. Necesitas estar en comunidad, necesitas estar en congregación, necesitas crecer, pero como te decía, no creas que se va a tardar años, no es así. En el Señor el crecimiento es rapidísimo, es multiplicado. Todo lo que es de Dios suma y multiplica.
y todo lo que va en contra de Dios, todo lo que es pecado, resta y divide. Esas son las aritméticas de reino. Entonces, cuando tú te permites caer en la seducción del diablo, esta atracción termina convenciéndote. Por eso es que no es de que, bueno, yo ya soy cristiano y soy fuerte además, y voy con mis cuates ellos van a chelear, yo nada más voy a convivir para compartirles de la palabra. Mira, no debemos de engañarnos. La gente que está metida, que está concentrada en sus propios placeres, no te va a escuchar, no va a estar receptivo. Realmente tienen que entender que hay un fondo y si la gente no toca ese fondo, es difícil que te hagan caso. Por eso es que tú debes de dar testimonio con tu manera de ser. Debes de enseñarles que hay una manera limpia de divertirse, una manera limpia de expresarse, una manera limpia de vivir, una manera transparente de ser con la esposa y con los hijos, una manera transparente de tratar a tus padres. Ese es a lo que tú estás llamado y así es como vas a transformar tu ambiente. Y mira que tengo en mi trabajo gente mal hablada, que en ocasiones está platicando cosas delante de mí y llega a decir, con tu perdón, y sueltan de todos modos la grosería. Pero el hecho de que digan con tu perdón es porque en el fondo están reconociendo que no deben de decirlo, que se están expresando mal o que puede haber otra manera y lo están haciendo pese a lo que yo pueda escuchar y que saben que no me expreso así. Entonces llegan de verdad a empezar a hablar menos mal. Hay un jovencito también, un adolescente, que empezó a descubrir las groserías y los albures y le da vuelo. Y también llega conmigo y me empieza a decir esas cosas, pero sencillamente no son graciosas. No es gracioso hablar de una manera ofensiva, no es gracioso hablar de una manera denigrante, no es gracioso hablar de una manera absurda inclusive, porque se estaba este jovencito adolescente burlando del periodo menstrual de las mujeres. Y no hay nada por qué burlarse de ello. Digo, yo tengo hijas, tengo esposa, tengo madre y sé lo difícil que es para una mujer pasar por esos periodos como para además agregarle bullying o burla a algo así. Y me platicaba con burla que le habían puesto una nota de advertencia en la escuela por haberse burlado, le habían levantado un reporte. Entonces, en el fondo, como te digo, el actuar y el hablar de una manera firme y limpia los hace entender también. No necesariamente tienes que estarlos sacando a rastras de la cantina para meterles Biblia a la fuerza. Tú vas a proyectar más dándoles a Cristo a través de tu propia vida. Pero para hacer eso, no debes de satisfacer tus propios deseos de pecar, tus propios deseos de ir en contra de la voluntad de Dios. Dice en Gálatas 5:16, por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal, porque además los grandes deseos de nuestra naturaleza carnal son perversos. Hay otra cosa que quiero compartirte acá. Eh, la, nos educaron en la iglesia eh, donde normalmente todos crecemos, en una iglesia católica. Les había dicho que una mala formación es creer que tenemos un Dios limosnero y te enseñan a dar limosna. Hay otra enseñanza que también está equivocada, que dice que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y la verdad es que en la Biblia dice que Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. Tú decides si te ves en una naturaleza pecaminosa y yo te aconsejo que hagas caso a la Biblia, en donde dice que te hizo a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, la naturaleza que tienes no es pecaminosa. Tú tienes naturaleza divina y al tener naturaleza divina, tienes potestad
tienes derecho, tienes autoridad de derrotar al pecado. Por eso fuiste liberado. La concepción del pecado siempre va a generar muerte y va a generar división hacia tu Padre. Cuando el deseo de hacer el pecado nace, busca la oportunidad de hacerlo hacia el exterior. El apóstol Pablo nos recomienda despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, como te decía. Hace calor y lo primero que piensan muchos es una cerveza. Cuando científicamente está comprobado que el alcohol que incluye la cerveza deshidrata en lugar de hidratar. Está probado científicamente que no hay nada mejor para hidratar que la leche, no el agua, siquiera la leche. Entonces, me acuerdo mucho de un pastor que me platicaba, se le olvidaban algunas cosas o le costaba trabajo memorizar algunas otras y decía, bueno, pues es que la verdad es que por muchos años no tomé lechita porque era precisamente de que se había estado alimentando de otras cosas. En Efesios 4, del 22 al 24, dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron en el encuentro a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Porque hoy para ustedes ya no es ningún secreto que todo lo malo que puedan permitir en sus propias vidas los va a llevar no solamente a la muerte espiritual, sino los va a llevar a la desunión en la familia, al matar los deseos de tus seres amados por verte bien, y va a hacerlos que se decepcionen inclusive de Dios, porque al no permitir tú la obra de Dios en ti, ellos obviamente van a pensar que tampoco lo van a poder hacer para ellos mismos. Por eso está en la palabra dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Dios, yo y mi casa serviremos a la verdad. Pero cuando decides no hacerlo, tú y tu casa se pueden perder. Tú te pierdes y pierdes a todos los tuyos, porque también en la palabra dice que cuando te santificas tú, santificas tu casa. Dice la palabra que cuando el marido es creyente y la mujer no es creyente, el marido que es creyente santifica a la mujer que no es creyente y así los hijos son santos. También la mujer que cree y va con el hombre que no cree, su esposo, ella lo santifica porque ella cree y con esto los hijos son salvos. Así lo dice. Entonces, es ahí donde vemos la gran ventaja de no estar cayendo en la tentación del pecado, de no permitir que nuestros deseos, que nuestra vieja naturaleza se sacie de lo que antes se saciaba. Cuando se comete la acción o la omisión pecaminosa, ¿por qué la omisión? Porque en la Biblia dice que el pecado no solamente es lo que infringe la ley, sino que el que no hace lo bueno sabiendo hacerlo, también peca. Lo vemos en Santiago 4:17, dice, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Cuando tienes oportunidad de apoyar a una persona, de ayudarla y no la ayudas, eso también constituye un pecado. Cuando tienes oportunidad de ayudarle a un pobre, en la palabra dice que el pobre no te puede pagar y entonces Dios mismo entra en deuda contigo. También dice que en un maltrato que le puedas dar a un pobre, dice, ten cuidado con maltratar a un pobre, porque los pobres los cuida Dios. Y dice, no vaya a ser que ese pobre herido por tu maltrato le ruegue a Dios algo indebido, como que, ay, Señor, este que no me quiso ayudar, hazlo cachitos y bolitas. Y dice, no vaya a ser que Dios lo escuche, porque ve que a ti Dios te dio la capacidad de hacerlo y a lo mejor te lo puso como una prueba, que hay mucha gente que llega a ti para supuestamente pedirte ayuda y la verdad es que al ayudarlos, más bien ellos te están ayudando a ti porque subes en un nivel de santidad, subes en un nivel de satisfacción espiritual,
subes hasta en un nivel de alegría. Cuando nosotros ayudamos, somos más felices que cuando recibimos la ayuda. La consumación o consecuencia del pecado siempre nos va a llevar, como les decía desde hace rato, a la separación con Dios, no porque Él se aparte de nosotros, sino porque el pecado nos hace sordos a la voz de Dios, nos hace duros de corazón para amar a Dios. Y al amarlo menos, amamos menos lo que Él ama, y Él ama nuestra alma. Cuando amamos menos a nuestra alma, amamos menos a nuestro cuerpo, que contiene el alma, y la dañamos más. Por eso que te das cuenta que cuando de repente alguien recae, recae con más ganas, recae con más fuerza, porque esa ceguera espiritual hace que ya no te ames, hace que hayas perdido la esperanza en ti, que la fe que tenías para bien y para bendición, la hayas convertido en una fe de que no soy nada, soy una piltrafa, volví a caer, no puedo, yo nunca voy a poder, y empiezas a declarar cosas que no son necesariamente lo que el Padre piensa para ti y de ti. Por eso es que la paga del pecado es la muerte. Pero, dice Romanos 6:23, pero Dios en todo momento quiere poner la mano para salvarte, aún en el último momento. Por eso dice, Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Aunque hayas pecado, aunque hayas tropezado, aunque hayas caído ya no en pecado, sino en iniquidad, de que deseas y caes en el momento en el que realmente tomas la mano de Dios, Él te va a llevar a otro nivel, Él te va a llevar a otra dimensión y te vas a dar cuenta que en esta tierra, en este mundo, donde está tu trabajo, tu empleo, tu familia, en esta misma dimensión hay otra dimensión, es la dimensión de la bendición, la dimensión de los milagros, la dimensión de la prosperidad integral en todos los aspectos, solamente por creerle a Dios. Por eso es que debemos de resistir firmes en la fe. Te mantienes firme cuando te sometes a Dios en su temor, es decir, en su respeto. Cuando la palabra de Dios es lo primero que te viene a la mente en medio de un enojo, en medio de una prueba, en medio de una aflicción, créeme que te sientes invencible. Te quiero compartir rápidamente que en una ocasión llegó un momento de mi vida cuando estaba yo ya creciendo en la fe, estaba apenas conociendo de Dios, pero por apenas estar enderezando el camino, pues todavía yo tenía la inercia de estarme cosechando los frutos de la vida vieja. Y parte de los frutos de la vida vieja era en un desorden económico, en donde me cortaron el agua, me cortaron la luz, en ese mismo día. Y recuerdo que acababan de irse los que habían cortado el agua y estábamos, pues ahora qué vamos a hacer sin agua, y en eso se va la luz porque llegaron a quitarnos también la electricidad y parecía que no había salida. Entonces algo dentro de mí, que es el Espíritu Santo, me hacía sentir tranquilo porque en medio de no tener electricidad, de no tener agua por faltas de pago, sabía que Dios nos iba a sacar de esa situación porque en mi nueva actitud de ver la vida me iba a llevar a trabajar correctamente, a no desperdiciar el ingreso, me iba a llevar a ser ordenado en mis finanzas, a diezmar, a ayudar, a sembrar, a dar en mi casa, y eso pronto me iba a sacar de esa situación. Y entonces mi familia desesperada por esa situación, planeando cosas, ir a vender, ir a trabajar, ir a hacer muchas cosas, les decía que lo primero que teníamos que hacer era tranquilizarnos y orar, dar gracias a Dios porque la casa la teníamos, teníamos un techo, en realidad teníamos comida y había muchas maneras en realidad para ingeniárnoslas para pasar unos días en lo que restaurábamos la parte del agua. ¿Y qué crees? Que fuimos a platicar en esto del agua y nos dijeron que había un error, sí había deudo,
pero había un error y no nos podían cortar el agua por dos razones, porque no habíamos llegado al límite del cierre total en primer lugar y en segunda porque teníamos a un pequeño en casa y por ley no podían quitar el suministro de agua a la totalidad. Entonces, pues ahí hubo agua. Obviamente al pagar el parte, ni siquiera el total, parte del adeudo de la electricidad, la reconectaron también. Entonces, el diablo lo que quiere hacer es presionarte, hacerte creer que no hay salida, hacerte creer que no hay otra más que abrir tu OnlyFans, que robar, que hacer transear, porque si no transas no avanzas. Esa vieja naturaleza, todas las artimañas, cuando no diezmas, le estás robando a Dios. Y cuando entras en el sistema de robo, pues te roban. Puede llegar una enfermedad a robarte la sanidad, puede llegar un ladrón realmente a robarte ese dinero que tanto estabas cuidando. Entonces, el pecado de desobedecer a Dios siempre te va a llevar a la muerte, a la mendicidad. La victoria realmente es someterte a Dios. Y en la palabra, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo que ya estaba todo hecho. Dijo, hecho está. Entonces Jesús ya dijo, hecho está en tu vida, ya está para ti. Y Él lo confirma al haber resucitado al tercer día. Él ya dio la vida por ti y la dio mostrándote que si hay una manera honesta de vivir y de ser. Él ya te mostró que sí se puede, dijo que conocerías la verdad y que la verdad te hará libre. Y la única manera de que conozcas la verdad es estar abriendo tu corazón en oración, leyendo la palabra y mantenerte en comunidad. Eso es bien importante. Que no estemos como hombres, como llaneros solitarios. Mira, me he encontrado a las edades que ya tenemos, que somos hombres, varones, que no tenemos amigos. Y no tenemos amigos, ¿por qué? Porque los que tenemos empezamos a cortarlos porque son malas influencias. Y cuando dejamos de cortar todos los que son malas influencias, resulta que pues, nos quedamos sin nada. Pero Dios no nos diseñó así. Dios nos diseñó en una hermandad, por eso nos decimos hermanos, porque estamos para apoyarnos en esa familia y en la palabra dice que el que haya un amigo realmente, hay algo más que un hermano. Para eso estamos nosotros y en esta vida que Dios nos ha regalado, la vamos a descubrir en nuestra próxima clase, que va a ser mi nueva vida, de la muerte en la que estábamos a la vida en el Señor. Así es que pues no queda nada más que agradecer el tiempo que has tenido a estar con nosotros. Te pido que sigas recomendando el que podamos nosotros estar viviendo en encuentros con Dios, que podamos estar en oración, que podamos estar todos unidos y recuerda que no estás solo. Estamos en una comunidad donde Dios nos ha llamado a crecer, a ser llamados sus hijos como reyes y como sacerdotes, no con una naturaleza pecaminosa, sino con una naturaleza divina. No lo olvides. Estamos para servirte. Te damos gracias por tu tiempo y te esperamos nuevamente en nuestra próxima clase. Que Dios te bendiga.